Saludos, mi nombre es Gerardina Van der Horst y junto a mis compañeros Luis Medina, Darileni Ramos, Laura Rodríguez y Agarly Sánchez estaremos hablando acerca de los huesos inferiores. En primer lugar, definimos el conjunto de articulaciones del miembro inferior como todas aquellas articulaciones de la cintura pélvica, incluyendo lumbosacras, sacroiliacas y sífilis púbica, entre otros huesos que veremos más adelante. El ilión o hueso ilíaco es uno de los tres componentes óseos del hueso coxal, que es el hueso principal de la pelvis y parte fundamental de la cintura pélvica. Este forma la parte superior y más grande del hueso coxal de la cadera. Su función es ser la estructura que resiste a los órganos abdominales y pélvicos. La articulación sacroiliaca es un término usado para describir el lugar donde el sacro y los huesos ilíacos se unen. El sacro se encuentra en la base de la columna vertebral y se compone de 5 vértebras o huesos de la espalda que están fusionados. La articulación lumbosacra constituye el asiento de una serie de estructuras que se combinan para proporcionar tanto una base sólida y estable. Esta articulación pertenece al tronco y relaciona el hueso coxal con el fémur, uniendo por lo tanto el tronco con la extremidad inferior, junto con la musculatura que lo rodea. Soporta el peso del cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas. La espina ilíaca es la zona que corresponde a la anatomía del hueso coxal y se localiza cercano al borde superior y anterior de la pelvis. Entonces, de acuerdo a su localización anterior o posterior, se denominan espina ilíaca antero o superior, antero inferior, póstero inferior y la póstero superior. Su función es prestar inserción al arco femoral y los músculos sartorio y el tensor de la fascia lata. Trocante mayor y menor. Es una estructura ósea sobresaliente que forma parte de la superficie superior del hueso conocido como el fémur. Este trocante representa una unión importante con el trocante mayor a través de unas zonas denominadas líneas intertrocanteras. Bien, mi nombre es Luis Carlos Medina Vera y en esta ocasión estaré dando continuación a lo que es el tema de la nomenclatura de los huesos de las extremidades inferiores. Como podemos ver en pantalla, nuestro primer hueso es el hueso sacro. El hueso sacro es una estructura ósea en forma de escudo ubicada en la base de las vértebras lumbares. Este se conecta a lo que es la pelvis, formando la pared posterior de la pelvis, fortaleciendo y estabilizando la misma. Esto según el portal Fisio Online. Bien, nuestra siguiente nomenclatura es el coxis. El coxis es un pequeño hueso triangular que está formado por un número variable de vértebras. Estas vértebras pueden variar desde 3 a 4. Estas se conocen como vértebras coxígeas. El coxis corresponde a la última parte de la columna vertebral y ayuda a formar los límites de la pelvis pequeña o pelvis verdadera. Nuestra siguiente nomenclatura es la sínfisis del pubis. Según Montero, en el 2007, la sínfisis púbica es una articulación bipolar ubicada en la unión de los dos huesos púbicos. Un pequeño disco fibrocartilaginoso se intercala entre dos placas de cartílago transparentes y estrechas. El agujero obturador está cubierto por una lámina plana de tejido conectivo llamado membrana obturatriz. Una pequeña abertura de la parte superior de la membrana proporciona una vía a través de la cual pasa el nervio obturador, la arteria obturadora y la vena obturatriz. Rama del isquion inferior. La rama del isquion es una parte cilíndrica que se extiende hacia adelante desde la parte de la rama inferior del hueso púbico. En conjunto, estas ramas óseas forman el borde inferior del agujero obturador. Espina ilíaca posterior superior.
La esquina ilíaca es una región anatómica del hueso coxal y se encuentra cerca de los márgenes superior y anterior de la pelvis. Entonces, según su posición, se puede clasificar en anterior o posterior. De la misma forma, se denomina anterosuperior, anteroinferior, posterior-inferior y posterosuperior. Todo esto según Scandell en el 2021. Apófisis espinosa. La apófisis espinosa se puede encontrar a lo largo de toda la columna vertebral y cabe destacar que la apófisis se encuentra en la parte posterior de las vértebras. Sus vértices son palpables en toda la columna y esta puede variar en tamaño dependiendo de dónde se ubique. Saludos, mi nombre es Darileni Ramos y yo le estaré hablando acerca de lo que son algunos huesos de las extremidades inferiores. Empezaré hablando acerca de la espina ilíaca posterior-superior. Esta, como pueden ver con el puntero, está localizada en lo que es esta parte de aquí. Es una zona que corresponde a la anatomía del hueso coxal. Se localiza cercano al borde superior de la pelvis. Cada una de las espinas ilíacas se localiza en una porción diferente del ilión para dar lo que es una inserción u origen de diversos músculos, los cuales son el músculo sartorio, tensor de la fascia lata, cuádriceps y músculos multífidos de la región sacra. Ahora voy a continuar hablando acerca de lo que es la espina isquiática. Como pueden ver o como estoy señalando, está ubicada en esta parte. Es una espina prominente que separa la escotadura ciática menor de la escotadura ciática mayor. Sirve de punto de origen para el músculo recto-femoral, el cual parte del cuádriceps y es el encargado de la flexión de la cadera y extensión de la rodilla en la marcha bípeda. Cabeza del fémur. Esta es una estructura aproximadamente esférica que se ubica superomoliar y se proyecta, como pueden ver en la imagen, antes de lo que es el cuello del fémur. Se mide de 5 centímetros y se divide en tres regiones, lo cual es la porción base cervical del cuello, es la porción más amplia, también está la porción medio cervical, que es la más estrecha, y la subcapital, que es más amplia que la medio cervical, pero más estrecha que la base cervical. Cuello del fémur. Es una porción anatómica del hueso más largo de la pierna, lo cual se encarga de ser el lugar que conecta la cabeza femoral con el cuerpo o diáfisis. La principal función del cuello del fémur es crear un tipo de conexión resistente que se adapte a los cambios del exterior, pero también soporte el peso del resto del cuerpo. Además, debido a su ubicación con respecto a la cabeza femoral, también tiene un papel en la formación de la articulación de la cadera. Ahora voy a continuar hablando acerca de lo que es la tuberosidad isquiática. Es un hueso redondeado que se extiende desde el isquión, que es el hueso curvo de la parte inferior de la pelvis, está justo debajo de lo que es la columna isquiática. Este es un sitio importante para la fijación de músculos de la extremidad inferior, principalmente lo que son los tendones de la corva, y también tiene la función de apoyar el cuerpo en una posición sentada. Diáfisis del fémur. Es la parte recta y larga del fémur. Se encarga de producir las células adiposas y también aquellas células que son especializadas en lo que es el transporte de oxígeno. Por último, yo le estaré hablando acerca de lo que es la línea áspera. Está localizada en el margen posterior de la diáfisis del fémur.
Está debido a que ocupa un gran espacio, tiene la función de servir como un lugar de inserción para los músculos de las piernas. Hasta que ha sido mi parte, ahora mi compañera que continúa. Saludos, mi nombre es Laura Rodríguez y yo voy a estar hablando acerca de la definición de algunos huesos. El primero es la tuberosidad. Esta es una área triangular invertida, palpable, que se ubica en la parte proximal y anterior de la diáfisis. La tuberosidad tibial es una tuberosidad grande y es el sitio de fijación para el ligamento rotuliano. El cóndilo interno y externo del fémur. El fémur en su extremo inferior se ensancha simultáneamente en sentido transversal y el anterior-posterior se curva de delante hacia atrás, de modo que el eje longitudinal del cuerpo del hueso, prolongado hacia abajo, forma dos partes muy desiguales, siendo la posterior mucho más grande que la anterior. Los dos cóndilos se denominan interno y externo, y el cóndilo interno es más pequeño que el externo. Este último presenta en su parte superior una fuerte eminencia conocida como tuberosidad externa para la inserción del ligamento lateral externo. Inmediatamente por detrás de esta tuberosidad se observan dos excavaciones, la superior para la inserción del gemelo externo y la inferior para la inserción del popliteo. La rótula es un hueso pequeño que se ubica frente a la articulación de la rodilla, donde se une el fémur y la tibia. Protege la rodilla y conecta los músculos de la parte delantera del muslo con la tibia. Peroné, también conocida como fíbula, es una estructura formada por tejido óseo que tiene como características anatómicas ser prolongado y estrecho. Este hueso está ubicado entre la rodilla y el tobillo y se conecta con la tibia y con el astrágalo para formar distintas articulaciones. Diáfisis de la tibia. Comúnmente las diáfisis forman parte de las articulaciones. La metáfisis es la región de transición que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis, y es donde se encuentra el cartílago de crecimiento. La diáfisis es la parte central y alargada de los huesos largos. La cabeza del peroné es la extremidad proximal del fémur en su unión con la tibia a nivel de la rodilla. Este tipo de fracturas no son frecuentes tanto por su localización como por su propia biomecánica. Los síntomas más típicos serán el dolor asociado a hinchazón local. Muy buenos días, mi nombre es Agarly Sánchez y en esta ocasión yo voy a estar hablando sobre las extremidades como el tarso, metatarso, falanges, maleolo interno, astrágalo, maleolo externo y calcáneo. Ahora bien, el tarso, enumerado en la imagen como el número 29, según el origen etimológico, el tarso o tarsus, proveniente del latín, es la denominación que se le da a la zona plantar del pie. Esta está conformada por el cuboides, el escafoides, el calcáneo, el astrágalo y las tres cuñas. Está situado en la parte posterior del pie, como vemos en la imagen de color amarillo, y es parte de la articulación del tobillo y también de las articulaciones tarso-metatarsianas. Esta zona del pie está diseñado con la finalidad de que todas las cargas del pie se puedan distribuir correctamente y de que todos los pequeños huesos trabajen en conjunto para mantener el pie, mantenerlo en su correcta posición, así como también que la articulación del tobillo pueda realizar sus respectivos movimientos. Como siguiente extremidad tenemos el metatarso, enumerado como el número 30. Este se compone de 5 huesos metatarsianos, como vemos en la imagen de color verde, que se enumeran desde la cara medial del pie y que son unos huesos largos formados por un cuerpo prismático triangular con 3 caras, superior y laterales, y 2 extremos, anterior y posterior.
El primer metatarsiano es más corto y duro que los demás. El segundo es el más largo. Cada metatarsiano posee una base proximal, un cuerpo y una cabeza distal. La base de cada metatarsiano es el extremo proximal de mayor tamaño. Sus bases se articulan con la cuña y el cuboides y las cabezas, con las falanges del pie proximal. El próximo es el falanges. Los falanges o las falanges son huesos largos del pie que se encuentran distales a los huesos del metatarso, como podemos observar en la imagen. Al igual que las falanges de la mano, cada dedo cuenta con 3 falanges, una proximal, una media y otra distal, excepto por el dedo gordo del pie, que solamente cuenta con 2 falanges, una proximal y otra distal. Cabe destacar que en algunas ocasiones el quinto dedo del pie puede tener solo 2 falanges. El maleolo interno, también denominado interno o medial, es lo que coloquialmente conocemos como la parte interna del tobillo. Es una estructura que constituye una parte importante de la anatomía de la tibia y que está ubicado justamente en la cara interna e inferior de la tibia. Esta estructura se encuentra cercana a la piel por su parte externa y presenta relación con el hueso astrágalo y el peroné por su parte interna. También tenemos el astrágalo, que lo numera en la imagen de la izquierda como el número 33, que es un elemento óseo que forma parte del esqueleto del pie. Está caracterizado por ser de corto tamaño y por tener la porción superior plana. Se encuentra unido a los otros elementos del torso, formado por la articulación astragalocalcánea y la astragaloescafoidea. Asimismo, anatómicamente está formado por cabeza, cuello, cresta y diferentes carillas que hacen que este elemento se convierta en único e importante, como podemos ver y observar en la imagen de la derecha. El astrágalo está localizado en los miembros inferiores, especialmente en la parte distal, tobillo y pie. Esta estructura además forma parte del torso y se encuentra unido por su lado inferior al calcáneo y por su área delantera se fusiona con el escafoides. El maleolo externo es una estructura ósea que tiene como rasgos ser voluminoso y alargado en comparación con el maleolo tibial o interno. A través de su perfil ubicado en la parte de atrás se encuentra un conducto por el cual transcurren los tendones correspondientes a los músculos peroneos, lateral corto y largo, encargados de la pronación del pie y de la flexión plantar del tobillo. Por último tenemos el calcáneo. El calcáneo o hueso del talón del pie se ubica en la parte posterior del pie, detrás y debajo del tobillo distal al talus, la tibia y la fíbula. Es el más grande de los huesos del pie y se proyecta posteriormente de modo que actúa como una pólea para la acción de los músculos sóleo y gastrocnemio, que se inserta en su cara posterior mediante el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. También juega un rol fundamental en el soporte del peso y la estabilidad del cuerpo. Así que, a modo de conclusión, queremos resaltar una información muy importante que pudimos encontrar, que dice que la deformación y flexión de las extremidades inferiores cambia el eje mecánico de los huesos y la fuerza del peso corporal sobre los huesos deformados, ya que esta aumenta la posibilidad de fracturas. A veces la deformidad es tan grave que el paciente no puede ponerse de pie ni caminar. Se debe considerar el tratamiento de las deformidades de las extremidades inferiores según la edad y la movilidad del paciente, el grado de deformidad y el número de fracturas que se haya producido.
Hasta aquí ha sido nuestra exposición, esperando que haya sido de provecho para cada uno de ustedes y muchas gracias por su atención.